Muy buenos días, semana número 16 ya de este 2024 y las principales novedades que tenemos esta semana son dos vías principalmente. Una es la autosuficiencia del maíz y por otra parte también el consumo proyectado hacia el 2030 de la carne de cerdo y otras carnes. Para comenzar, quisiera comentarles que el maíz, hay una gran frase que dice, sin maíz no hay país, y básicamente hace alusión a la importancia que tiene este grano, este cereal, en el autoabastecimiento de la producción animal, de proteína animal, como también del consumo humano. Hay países que tienen grandes consumos de maíz, como es el caso de México, que dentro de su dieta incluso humana tiene el consumo de este cereal para las tortillas y otro tipo de preparados. Pero ya y haciendo alusión hacia lo que es la autosuficiencia, en una economía libre, sin duda que debemos tener importaciones, exportaciones y también obviamente producción local. Y obviamente los países se comparan en cuanto a la autosuficiencia de acuerdo al porcentaje que la producción local genera para poder abastecer la demanda del país en cuestión. Y les voy a exponer el caso de Chile, que lamentablemente sufre de descensos en la autosuficiencia en los últimos 10 años de más de un 50%. Y básicamente lo que quisiera mencionar es que es tan importante dentro de una política, tanto pública como privada, el poder obviamente incentivar la producción de este maíz. Todos sabemos lo que ocurrió en la pandemia. Los precios del maíz aumentaron significativamente, así también los costos de transporte debido a los quiebres en la cadena de suministro, que se hizo famoso este concepto principalmente y que nos dejó bastante claro de que cuando a veces existe algún quiebre o que existe algún factor en el mundo, obviamente los más afectados son aquellos países que importan una materia prima específicamente o aquellos también que exportan grandes cantidades de alimentos u otros bienes o servicios en el mundo. Y las cifras principalmente que muestran de Chile que hace 10 años tenía una autosuficiencia de un 44-45%, que podríamos decir que si bien no es un país con una gran superficie de producción, pero que como tiene también algunas superficies de agrícolas, puede contener o ya ha demostrado que puede contener esta cantidad de autosuficiencia. Sin embargo, en los últimos 10 años la autosuficiencia ha ido reduciéndose para llegar a hoy en la última cosecha a un 18% de autosuficiencia. La producción o la demanda de maíz en Chile ha ido aumentando sostenidamente, sin embargo, lo que es la producción de proteína animal no ha tenido grandes diferencias en los últimos 10 años, ha tenido aumentos, bajas, pero en promedio podríamos decir que no ha sido tan grande el aumento. Sin embargo, la demanda internacional de maíz es algo que cada vez aumenta cada vez mucho. Y es digno de analizar y determinar qué porcentaje quizás es lo ideal de autosuficiencia, que quizás podría estar entre un 30, un 40 o un 50% y no depender en grandes cantidades de las importaciones, porque eso podría afectar significativamente si es que vuelve a ocurrir una pandemia o una guerra. Entonces, como enseñanza, es muy clave las políticas nacionales, incentivar, apoyarlas y obviamente es clave poder ver y generar muy buenos escenarios para que los productores o los agricultores sigan sembrando maíz. Por otra parte, ya yéndonos hacia el 2030, en el Departamento de Economía hicimos un análisis donde proyectamos hacia el 2030 junto con los datos que expresa el Departamento de Agricultura hacia dónde va el consumo de carne en el mundo. A nivel general, todas las carnes van a aumentar en su consumo un 7,2%. Sin embargo, las carnes que más van a aumentar va a ser la ave, posteriormente la de cerdo y luego la de bovino. En el caso específico de la carne de cerdo, va a aumentar aproximadamente un 7% y en la región latinoamericana más de un 14%. Vemos grandes oportunidades, de hecho en la próxima semana les voy a presentar cómo se comportó en los últimos 10 años el consumo de carne de cerdo en Latinoamérica y cuál es el factor anual de aumento de consumo, que es una cifra que se las voy a enseñar la siguiente semana y que va a tener la misma tendencia de cara a los próximos
años a nivel promedio por país. Y quizás pueda ser una meta para que cuando hagamos alguna campaña o incentivemos alguna campaña de promoción de consumo, podamos ponernos esa meta anual que muestran las cifras en los últimos 10 años a nivel regional en Latinoamérica. Y sin más, quisiera agradecerles nuevamente por seguir escuchándome, viéndonos en este reporte semanal y decirles que para el caso de Chile o de los chilenos, este jueves tenemos una gran novedad que es lanzar un evento que está hace rato gestándose y que ya va a ser una realidad. Decirle a todos que también a los lectores y escuchas que este jueves vamos a lanzar un nuevo formato de webinar para poder prepararnos y hablar de diversos tópicos sumamente interesantes. Y además también decirles que se nos acerca mayo, un mes muy intenso porque tenemos el encuentro empresarial en Argentina la primera semana, luego nos vamos a Opormex. La tercera semana tenemos el encuentro técnico de la porcicultura en Bolivia, que estamos ahí organizándolo. Y la última semana de mayo nos vamos a Ecuador, al gran evento Porci Ecuador, para poder hablar sobre las proyecciones de este país y además lo que ocurrió el año pasado en este importante país de Latinoamérica. Así que, sin más, les envío un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.